Un saludo muy especial a Canal Zoom, a todos los televidentes de su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la Seccional Bogotá les ofrece. El invitado de hoy nos va a hacer psicoanálisis a todos. Es un psicólogo, el profesor, doctor Jairo Enrique Gallo Acosta. Le damos la bienvenida y esperamos que ustedes, como yo, aprendamos muchísimo de todos los temas que nos va a tratar. Bueno, muchas gracias por la invitación a Canal Zoom. La verdad que estos espacios son muy agradables porque permiten como que dar a conocer lo que uno hace en diferentes partes del mundo. Y yo soy un convencido de los medios de comunicación. Ay, yo con ese acento paisa y usted costeño y estamos emitiendo desde Bogotá. Cuente a ver algo de usted, ¿de dónde viene? Yo vengo de Barranquilla, aunque ya llevo 15 años en Bogotá, 12 años con esta universidad. Llegué a Bogotá en el 2003, en junio de 2003, por unos intereses personales como de seguir explorando unas prácticas socialcomunitarias, hacer de la psicología algo más allá también de los consultorios y irme a proyectos sociales, comunitarios, porque yo considero que la psicología se tiene que acompañar los fenómenos sociales. ¿Cómo ha tomado usted esa decisión de estudiar la psicología y para llegar a dedicarse a esa especialidad freudiana? Bueno, yo estudié en Barranquilla, me gradué en el año 98 de psicólogo. Allá tuve unos acercamientos con el psicoanálisis, después con un grupo de psicoanalistas que hoy existe, que es el Círculo Psicoanalítico del Caribe. Comencé a estudiar psicoanálisis con ellos. Y en el 98 ya llevaba varios años estudiando psicoanálisis. Una vez que me gradué, me invitaron a ser docente de la misma universidad donde me gradué. Duré como más o menos 2 años dando clases de psicoanálisis. Se me dio por irme a estudiar una maestría de psicoanálisis en Argentina y después aquí inicié un doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana en el 2009, que me gradué en el 2015, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Si uno puede ver, el psicoanálisis unido a mi doctorado tiene que ver porque mi interés siempre ha sido como que pensar el psicoanálisis y los fenómenos sociales en Colombia, que aquí hay unas problemáticas muy complejas en Colombia a nivel social, desde pobreza, inequidad, pero también como, toca un tema, estrés. El estrés también es causado es como que una causa de la subjetividad y cómo nos ubicamos en esa subjetividad en un mundo actual donde tenemos que cumplir muchas cosas, vivimos como que en afán. Entonces son como respuestas subjetivas a un modo de vivir, a un modo de estar en este mundo. Entonces como que el psicoanálisis tiene varias cosas para decir de ese modo de estar en el mundo. Usted pues quiere llegar a un punto que es Colombia, pero estudió en una sociedad argentina. ¿De pronto se puede unificar con que el comportamiento del ser humano en Latinoamérica tiene muchas cosas parecidas? Sí, mira que es una buena pregunta. ¿Por qué estudiar en Argentina? Incluso estoy pensando estudiar en Brasil. Me voy para Brasil la siguiente semana a 2 universidades en Brasil. Entonces, para mí Latinoamérica es un punto estratégico. Es decir, si bien tenemos particularidades, creo que hay más cosas que nos unen a nosotros los latinoamericanos que nos diferencian. El idioma, sobre todo a excepción de Brasil, sí. Pero hay unos fenómenos muy fuertes en Latinoamérica como es la pobreza, la inequidad, la violencia. Entonces analizar eso, analizar incluso, a mí lo que más me llama la atención los últimos años es que nosotros no somos europeos, no somos indígenas, no somos negros, somos la mezcla y la conjugación de todas esas cosas. Entonces yo creo que hay que comenzar a analizar que somos diferentes a los demás. Es decir, aunque un tiempo hemos querido ser europeos, o en las últimas décadas gringos, yo creo que ese camino es el camino equivocado. Tenemos que ser nosotros. Por eso es la cuestión latinoamericana. ¿Y qué es nosotros? Eso es lo que hay que construir. Yo creo que el psicoanálisis, la psicología y otras disciplinas como la sociología, antropología, las ciencias sociales en general, podrían ayudar a construir esa ubicación del mundo como nosotros en Latinoamérica, algo así. No un ser latinoamericano, no, pero un ser en Latinoamérica, algo así. Doctor, le podemos decir porque sí tiene el título de doctorado. Jairo Gallo, cuente, por favor, a todo mundo desde el bachillerato le hacen un análisis del pensamiento de Freud
y todo viene desde un comportamiento sexual y cosas por el estilo. Sin embargo, usted nos está hablando muchísimo del análisis de masas y el comportamiento de las sociedades. ¿Cuál es la diferencia que hay ahí? Yo estoy hablando de psicoanálisis, lo que pasa es que bueno, en sí Freud no hablaba más de sexualidad. La sexualidad en Freud es placer. Uno cree que lo que hablaba Freud era el acto sexual. Freud pocas veces en sus textos habla de un acto sexual, habla de una sexualidad que tiene que ver con placer. Freud dedicó libros a esto: Psicología más de análisis del yo, Malestar en la cultura, Por venir una ilusión, Tótem y tabú. Es decir, no son pocos los libros y textos donde Freud habla de lo social. Incluso Freud tiene una frase que es en Psicología más de análisis del yo, que no hay diferencia entre psicología individual y psicología social. Es lo mismo. Uno en la clínica, yo también hago clínica individual, uno atiende a un sujeto, pero ese sujeto está inmerso en una cultura, en una sociedad. Es decir, uno no atiende a un individuo aislado, en una relación con eso social. Eso es Lo que pasa es que sí, el psicoanálisis que se ha conocido, que se ha llegado a conocer en Colombia sobre todo, es un psicoanálisis muy individualista, muy clínico, y que cree que las cosas son más o menos como que una relación directa entre lo sexual y los comportamientos. Y hay muchas cosas más allá de eso. Es decir, que nosotros no podemos sanarnos solitos, esa psiquis, ese pensamiento, esas locuritas que tenemos, sino considerando todo lo que es nuestro entorno. Claro, ¿por qué es necesario ir donde un psicólogo o un psicoanalista? Es porque nosotros no nos podemos escuchar a nosotros mismos. Hay una imposibilidad práctica y teórica y metodológica también de escuchar a nosotros mismos. Necesitamos un otro que nos escuche, porque uno generalmente se autoengaña. Uno comienza como a mentirse a uno mismo, a justificar sus actos, siempre es el otro. Ojo, sí hay unas condiciones sociales, culturales que sí implican que de pronto ustedes en una situación incómoda. Claro que sí, la política, lo económico, pero también uno como que se queda ahí en eso y no puede pensar cómo hago yo para transformar no solamente mi malestar, sino también cómo transformo ese malestar social y que me causa también ese malestar individual, algo así. Es un canal universitario nacional que produce hoy Talento Maestro de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene a un líder que se va a viajar a Brasil para crear una institución de liderazgo y psicoanálisis en el continente. Jairo Gallo nos está acompañando. Yo que soy un docente, a los estudiantes les he dicho durante mucho tiempo que no hay otro modo de entender este mundo sino son las lecturas. Y las lecturas no solamente son de psicología o de ciencias sociales en general, son la literatura, también nos sirve para pensar y entender ese mundo. Por ejemplo, yo ahora tengo una clase que es de García Márquez y del psicoanálisis, y por ejemplo, ahora 100 años de soledad sirve para entender nuestra sociedad, pero no solamente nuestra sociedad, sino también el mundo. No por nada la obra de 100 años de soledad se ha vendido y se ha leído en casi todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque 100 años de soledad muestra como elementos que nos constituyen como sociedad. Esa repetición de los nombres de la familia Buendía, pero también cómo se comportaban la familia Buendía y otros personajes de la obra, pero sobre todo por qué se acaba Macondo. Macondo se acaba por un exceso de repetición constante que no permite crear. Entonces, la literatura, el arte en general, los libros, permiten pensar y también permiten crear, porque no solamente es una cuestión de pensar, el pensamiento tiene que ser creativo, no solamente es repetitivo. Entonces, por eso es que estamos aquí, me parece que estemos acá en esta biblioteca, porque es como que los libros, además que los libros también muestran como que otras posibilidades, soñar también, el soñar un mundo mejor, estar en un mundo mejor, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen después. Incluso yo que tengo hijos, pensaría que tiene que haber un mundo mejor para mis hijos también y para los demás. Continuamos en Talento Maestro, el programa que la Universidad Cooperativa de Colombia de la Seccional Bogotá realiza para Canal Zoom. Y esperamos que estén disfrutando hoy esta conversación con el psicoanalista y especialista y doctor Jairo Gallo.
Nos está hablando que el comportamiento de masas, nuestra situación política tiene ciertas consecuencias que las estamos viviendo, pero a raíz de mucho. ¿De dónde vienen esas raíces, entre otras cosas? Yo he tratado de pensar unas hipótesis históricas, también económicas y políticas. Es como si nosotros en este país estamos como desmadrados y despatrados. Sí, qué pesar, sí. Porque como que, claro, eso es producto también de nuestro modo de conquista, modo de colonización, como podemos construir una sociedad. Es como que quedamos desamparados. Y estamos siempre como que buscando a alguien que nos salve, que nos oriente. Y en la historia política de Colombia ha habido, no muchos, pero una serie de personajes desde Gaitán hasta los últimos años con los últimos nuestros políticos que todavía siguen vivos. Y yo creo que algunos con sus cosas malas, buenas, yo creo que ese no es el problema es por qué seguimos buscando salvadores, cuando nosotros tenemos que construir sociedades colectivamente. Sí, pero mientras no podamos resolver, analizar, comprender por qué somos así, va a ser muy difícil que podamos construir ese tipo de sociedad colectivamente. Entonces es como una cuestión individualista, es decir, sálvese quien pueda a nivel social y también que nos salve a alguien, y así no funciona la sociedad. Pero es que no entiendo, si somos una democracia, en la democracia elegimos a un líder y seguimos las políticas de ese líder. Se está proponiendo que se trabaje otro tipo de formato, por decir así. Nuestra democracia, a pesar que en la Constitución 91 dice que es una democracia participativa, antes era representativa, sigue siendo una democracia representativa, a pesar que la Constitución dice que es participativa. Nosotros todavía creemos que el político nos tiene que dar cosas, el político nos tiene que ayudar, el político nos tiene que salvar, el político nos tiene que dar desde alimentos. Ojo, sí, es función del Estado hacer esas cosas, pero ¿de qué manera? Y entre más nos fortalecemos nosotros, más fortalecemos un Estado para que nos permita dar ciertas condiciones como salud, educación, que son las mínimas condiciones de un Estado social de derecho. Pero ahí es donde caemos, entonces ya le comprendo, en que nosotros también debemos gobernar, que nuestra casa sea aseada y la ciudad sea aseada, que haya respeto a las políticas, a las normas, a la autoridad del hogar, y entonces yo respeto así a la autoridad de mi barrio, de mi ciudad y de mi país. Más o menos es que yo aporte y que me considere muy importante dentro del núcleo comunitario y país. Me hiciste acordar de un autor que es Michel Foucault, que tiene un texto al final de su vida, que es El gobierno decide de nosotros, que ella planteaba que no podemos elegir gobernantes. La manera como nosotros elegimos gobernantes, también como los gobernantes se hacen elegir, tiene que ver también con un gobierno de sí. Es decir, para yo gobernar a los otros, me tengo que gobernar también a mí mismo. Y para uno elegir buenos gobernantes, también tiene que uno gobernarse a sí mismo. Es decir, uno tiene que, ahí es donde podría entrar el psicoanálisis. Es decir, uno tiene que hacer unos trabajos consigo mismo también y con los demás para poder construir una sociedad más o menos viable. No estoy diciendo ni perfecta, ni feliz. La ideal. No, más o menos viable, una sociedad que sea por lo menos donde uno pueda estar mejor. Lo que pasa es que nuestro tipo de sociedades latinoamericanas y colombianas son sociedades que a veces son muy complejas y a veces no hacen una viabilidad para vivir, sino parece que fuera como algo trágico, algo donde uno tiene que sufrir en nuestras sociedades, algo así. Hay otras maneras de estar en el mundo que no sea con ese tipo de sufrimientos a nivel social y colectivo. Decimos, profesor Gallo, que nosotros somos humanos y como humanos fallamos y por lo tanto las instituciones que integramos fallan. Pero se nos predica mucho el perdón. Ay, yo me equivoqué, ¿me perdonas? Pero tú te equivocaste y es muy difícil que yo te perdone. Eso como que no se aplica, ¿cierto? Solo para mí, para mí. Lo que pasa es que tenemos una concepción o una concepción equivocada de perdón. Es un tema que yo trabajo incluso, el tema del perdón. El perdón primero no se aplica a sí mismo. El perdón se aplica de mí hacia el otro. Es decir, primero que eso no es un perdón, eso es justificarse. Entonces confundimos muchas palabras también de perdonar. Perdonar tampoco es olvidar, perdonar es recordar de otros modos. Con paz, tranquilidad. Claro, pero el problema es que para perdonar necesitamos también, de cierta manera, pensar que no se repita el hecho. Es decir, el perdonar no es que se siga repitiendo el hecho y el daño. Es decir, ¿qué hacer para que no se siga repitiendo ese daño que me causó ese acto, algo así? Realmente esta Universidad Cooperativa de Colombia está proponiendo
un ángulo muy importante y es que tengamos nueva sociedad. Para concluir el programa Talento Maestro que hoy estamos realizando sobre psicoanálisis y lo que es el comportamiento de nosotros los colombianos, con el profesor, doctor en psicoanálisis Jairo Gallo Acosta, entonces les invitamos a que conozcamos un poco más sobre quién es nuestro invitado, cuál es su amor. Ya vimos que su rutina o su otro amor es la lectura, pero su familia, ¿cómo está conformada? Yo soy de Barranquilla, mi esposa también es de Barranquilla. 2 hijos que nacidos acá, ya son ahora son 2 cachacos de la familia. Cada vez que van a Barranquilla de vacaciones, claro, ya el acento se comienza a notar poco a poco que hablan como bogotanos. Son pequeños, ¿no? Sí, son pequeños. Entonces, y mi esposa que también es de Barranquilla, entonces somos 2 barranquilleros que llegamos 15 años acá en esta ciudad. Ah, bueno, entonces aman también a Bogotá y no tienen regionalismos en su corazón definitivamente porque los acoge todo el país. Y ahora pues estamos hablando para Canal Zoom y nos reciben desde todo lado. ¿Cómo logra usted contarnos que ha llegado a tantos estudios? ¿Fue buen estudiante desde la primaria? ¿Cómo fue? Yo nunca fui el mejor estudiante porque era un poquito indisciplinado. Más que indisciplinado, era como rebelde. Entonces, esos eran los problemas que tenía en las clases. Varias veces mandaron a llamar a mis padres, no tanto porque hice algo malo, sino que era porque a mis profesores e incluso a las directivas de ese momento del colegio les preocupaba que un muchacho estuviera leyendo cosas raras. Además que hablaba de cosas raras y este muchacho está hablando, es decir, vamos a ver qué está leyendo, y por eso invitaba hay una anécdota que invitaron a mis padres un día a firmar porque ¿qué anda leyendo su hijo? Entonces, no, él se va a pasar leyendo libros. Ah, qué bien, desde niño entonces usted está con la lectura. Tenga cuidado con lo que lee. Sí, yo creo que era también una cuestión de ellos, como que estaban preocupados que hablara de filosofía y unos autores que a veces, de pronto también para la edad no eran como tan convenientes, pero yo los leía. Porque uno a ciertas edades no entiende a ciertos autores, no puede entender bien porque no tiene esa capacidad todavía, experiencia de vida para entenderlos. Pero yo creo que yo he estado acá, yo a veces me pongo a pensar en eso, es por un deseo de aprender. Yo me convierto en docente, yo creo que es más por mi deseo de aprender que por mi deseo de enseñar. Después veo que lo que he aprendido lo puedo enseñar, entonces ahí me convierto en docente. ¿Cómo son esas cátedras que usted dicta entonces? Son raras, los estudiantes dicen que son raras, porque yo trato de darle más importancia a la reflexión, más que incluso a la evaluación. La evaluación hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo sigo considerando que es parte, y ni siquiera es una parte necesaria, pero no es la más importante. La más importante yo creo que tiene que ser la reflexión, el análisis, la comprensión de todos los aspectos que uno trata de mostrar en una clase. Yo creo que necesitamos más tiempo para pensar, reflexionar, incluso tiempo para descansar. Descansamos poco, entre eso yo también. Es decir, pensamos poco, descansamos poco y eso trae unas consecuencias. Yo creo que hay que también pedir y defender el tiempo libre, pero el tiempo libre en serio, no es el tiempo libre que a mí hemos también encuadrado el tiempo libre. Es como si el tiempo libre también tiene que ser un trabajo, algo así. Entonces el tiempo libre supuestamente es gimnasio, pero el tiempo libre es, no, caminar unas cuadras sin un propósito fijo, puede ser tiempo libre, pensando en nosotros, no sé, en qué hacemos acá otra vez replantearnos las cosas malas que hemos hecho, las cosas, cómo se pueden transformar y cambiar. Yo creo que nos hace falta eso, y a veces yo le digo a los estudiantes, pasa que nuestros estudiantes viven también en unas situaciones complicadas. La mayoría estudian y trabajan, sobre todo los estudiantes de noche, prácticamente no tienen vida. Yo a veces les pregunto, ¿ustedes cuántas horas duermen? Me dicen 3 horas. No, eso es bárbaro. Ojalá se pudiera, ellos me dicen, pero por eso no hay otra manera de hacerlo. Sí, en estos momentos no, por eso es que hay que comenzar a pensar que nuestros jóvenes tienen que tener otros espacios de estudio, tienen que tener tiempo para estudiar. Entonces las clases por eso son de análisis, sí, y no tanto de absorberles todo su tiempo y que no les quede para sí mismos. Sí, las excusas son dos temas psicoanalíticos, 2 temas de literatura o temas de cualquier otra índole, de otras ciencias sociales, pero la excusa es esa, es el medio, no es el fin.
Y además que para que ellos también entiendan que las teorías sirven para la vida de ellos. Es decir, son medios para que ellos vivan mejor, para que transformen un mundo. La teoría no son libros, letras en unos libros. Ahora que estamos en la biblioteca, la teoría es para ponerla en práctica. Lo que pasa es que nosotros hemos separado la teoría de la práctica. La teoría y la práctica no son entes separados, es lo mismo. La teoría es reflexión, en antiguo griego era reflexión. Es decir, reflexionar ¿para qué? Para hacer una vida mejor, una práctica mejor. Eso tiene que ser. Yo a veces les digo, ejemplo, Freud. Freud no era un viejo, a veces les digo así, no era un viejo del siglo XIX que decía cosas locas. Lean a Freud y vean qué les puede servir para el siglo XXI en Bogotá, Colombia. Entonces, es eso. Es decir, para eso que sirve la teoría. No son un montón de letras ahí en unos libros olvidados y empolvados en una biblioteca. Perfecto. Usted ha estado dictando conferencias sobre lo que pasa en Colombia, sobre el momento político. Sí. Ahora va a formar una asociación de líderes. Una red. Y mira, yo tengo esperanza, a pesar que algunos ya, la esperanza del mundo y de este país es porque yo creo que hay una generación que está por fin pensando en un mejor mundo y un mejor país. No solamente los temas políticos, sino también los temas ecológicos. Se están como despertando. Sí hubo una época como que no me interesaba la política y se están dando cuenta que la única manera de transformar un mundo es pensar la política. La política no es un partido político, la política es asumir su lugar en esta sociedad y tratar de que esta sociedad mejore. Es decir, hay muchos problemas, el problema ecológico es un problema complicado, cada vez nos estamos dando cuenta que si no hacemos algo, planeta, no va a existir nuevas generaciones. De aquí a unos décadas, que ya no estamos hablando ni siquiera de siglos, de décadas, no puede ser que no haya un mundo. Es decir, ya no solamente es un asunto de económico, sino también un asunto de existencia. Entonces yo creo que eso se tiene que pensar políticamente también, el tema ecológico, el tema económico, todos los temas. Si no se apropian de eso, no hay posibilidades de un futuro. Y para concluir entonces el programa Talento Maestro, ¿usted cuál cree que debería ser el mayor talento de un maestro, de un educador? Pasión por enseñar. Yo creo que sí, todas las técnicas, la didáctica, lo que llaman ahora didáctica, todas estas cosas son necesarias. Sí, porque las maneras de enseñar ahora a los jóvenes son diferentes de hace 50 años. Claro que es necesario, pero si no hay pasión, esas didácticas, todas esas técnicas, todos esos instrumentos, tú puedes tener unos videobeam bonitos y pasar diapositivas, textos, lo que sea, pero si no hay pasión, eso como que queda en segundo plano. La pasión de enseñar, pero también tiene que ver una pasión de enseñar por una pasión por aprender. Es decir, el maestro tiene que ser alguien que enseña, pero también que aprende en esa enseñanza. De lo que se prepara, más también de sus estudiantes. Sí. Ah, bueno. Les agradecemos el habernos acompañado en este programa Talento Maestro, donde con un psicólogo, Jairo Gallo, hemos estado hablando de lo que es el psicoanálisis y el comportamiento del ser humano. Mi nombre es Jairo Gallo Acosta, psicólogo, magíster en psicoanálisis, doctor en ciencias sociales y humanas, docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia y soy talento maestro.